Él estará con el tema soluciones para superar la inestabilidad política social. Queremos invitar también como panelistas al doctor Alberto Quintanilla. Quisiéramos que pase a la mesa de honor para que pueda hacer el panel correspondiente. Y también está invitado en esta mañana el doctor Rubén Condori, que también, digamos, nos va a acompañar en el panel para que puedan ellos estar presentes en este evento. Doctor Alberto, por favor. Sí. El doctor Rubén, política social en el Perú. Le vamos a ceder entonces el micrófono al doctor Johnny Lescano. Muchas gracias. Muy buenas tardes sean con todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Altiplano, a su señor decano, doctor Rojas, también a los estudiantes de esta facultad, saludar a los distinguidos profesores de la Facultad de Economía que nos acompañan el día de hoy, a los profesores también de otras facultades de Economía de Tacna, del Cusco, de Quillabamba, de Ancash y de Arequipa, a los jóvenes estudiantes de estas universidades también, de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, de Quillabamba, de la Groma de Tacna y otras universidades, y claro, a los anfitriones que son nuestros jóvenes de la Facultad de Economía. Una alegría estar siempre en Puno, de estar en mi alma mater, en la docencia. Como se ha dicho, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad. Fui profesor antes de ser político y sigo siendo profesor. Estamos tratando de acomodarnos al dictado de clases con algunas dificultades, pero lo más importante es impartir los conocimientos a los jóvenes de Puno, a los jóvenes quechuas y aymaras de mi tierra, con lo que disfrutamos muchísimo en cada una de las sesiones. Bueno, hoy día me han encomendado un tema bastante importante, ¿no? Cómo superar la inestabilidad política y social en el Perú. Gran tarea, ¿no? Porque superar la inestabilidad política en el Perú es cómo gobernar bien. Cómo gobernar bien. En el fondo es usted cómo gobernaría el Perú para que tengamos estabilidad en estos dos aspectos, social y político, y por lo tanto las demás actividades o políticas públicas se desarrollen con normalidad. Porque cuando hay inestabilidad social o política, la economía no camina bien, el transporte no camina bien, la agricultura no camina bien, el medio ambiente tampoco camina bien, todas las demás actividades comienzan a entorpecerse, se ven afectadas. Entonces, estos temas son importantes y los consigue quien gobierna. Quien gobierna. En el fondo ese es el tema. ¿Cómo se puede superar una estabilidad social y política? Con paz. En paz. Cuando se consigue la paz, la armonía social, donde no haya disturbios, conflictos, enfrentamientos, en nuestro país hay paz. ¿Y cómo se consigue la paz? La paz se consigue con justicia. No hay otra forma. Con justicia social, donde no haya desigualdades, donde se respete la dignidad de las personas, donde se entregue a quien lo que le corresponde. Esa es la justicia social. Reconocer los derechos a cada uno de quienes conformamos el Perú.
también, en nuestro caso yo creo, ahora más que nunca, se consigue la paz no solamente con la justicia social, sino con la justicia estrictamente hablando. ¿Y por qué con la justicia estrictamente hablando? Porque hemos tenido, ahora último, hace poco, una serie de conflictos sociales que han terminado con la muerte de muchos peruanos. Y respecto a esto, no ha habido ningún tipo de respuesta, ni política, ni judicial. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Estamos consiguiendo la paz? Pareciera que hoy hay una tensa calma. Hay una paz relativa. ¿Hay justicia social? No hay justicia social, porque tenemos en el Perú problemas pendientes que resolver. ¿Y quiénes son los responsables para conseguir paz con justicia social? ¿Quiénes son los responsables? El Estado. El Estado en primer lugar. Es el primero que debería conseguir condiciones de vida con convivencia pacífica. El Estado. Y cuando digo el Estado, digo el gobierno, digo el Congreso y digo el Poder Judicial, quienes tienen en sus manos la justicia. Ese es el Estado, fundamentalmente. Claro, hay otras instituciones que son parte del Estado. Las regiones, los municipios, las instituciones autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el Estado el que debe conseguir convivencia adecuada para avanzar en las políticas públicas, es decir, en la atención de las necesidades que tiene el Perú. Y eso se consigue con justicia social y con justicia estrictamente hablando. Es el Estado. No son los ciudadanos. Es el Estado en primer lugar. En segundo lugar, los partidos políticos. Porque no se olviden, quienes ingresan a gobernar, quienes se hacen presidentes o congresistas o gobernadores o alcaldes, son políticos que pertenecen a organizaciones políticas y para poder ingresar al poder presentan sus planes de gobierno, sus planteamientos y luego son elegidos. Son los segundos responsables para conseguir paz con justicia social. ¿Quién es más? Yo creo que en tercer lugar, la sociedad civil organizada, pero en menor grado. En menor grado. Las universidades, porque las universidades deben ser esa especie de fuente de alimentación de las políticas públicas, regionales, nacionales, y fuente de alimentación para resolver los problemas de las regiones y los municipios y los problemas nacionales. Hay, creo yo, a mi humilde entender, una especie de divorcio a veces entre la universidad y la sociedad civil y el Estado. Nos falta todavía que la universidad sea una fuente de alimentación. El otro día había una exposición de algunos colegas que decía que en Puno hay provincias donde el trabajo infantil es mucho mayor que en otras regiones. Muchos niños trabajan. Y sin embargo, el trabajo infantil no está considerado para determinar la pobreza de una región, el grado de pobreza. Solamente la pobreza monetaria,
los ingresos que tienen las personas, si tienen televisor o no tienen televisor en su casa, pero no es un elemento sustancial si es que en ese lugar hay niños trabajando o no. Y colegas de esta universidad, con quienes compartimos algunas clases, dijeron, en estos lugares hay niños, muchos niños que trabajan. Y ese debe ser un elemento también para determinar la pobreza en los lugares. Y vaya mayor ayuda. Porque obviamente no podemos tener países donde los niños mayoritariamente estén trabajando y estén estudiando. ¿De dónde sale la receta? De la universidad. Y creo que eso es fundamental. ¿Que se puede colaborar? Claro que se puede colaborar. Pero la responsabilidad grande para que haya paz con justicia social y por lo tanto estabilidad en la política y en la sociedad, la tiene el Estado. Ellos establecen que se hace en educación, en salud, en todas las materias, ¿no es cierto? En agricultura, en ganadería. Ellos tienen el poder de establecer con cada uno de los ministerios. Y por lo tanto es el Estado el que nos debe traer todo lo suficiente para que la sociedad se mantenga en paz. Nos trae también justicia. No solamente lo que es material, sino también lo que es inmaterial, entre comillas, como es la justicia. Bueno, en el Perú tenemos estabilidad social a medias. Dense calma. Hemos tenido desde el 7 de diciembre del 2022 una inestabilidad social bien grande. Marchas a cada rato, movilizaciones, reclamos, enfrentamientos que luego llegaron a enero de este año, acá en Puno, matando a más o cerca de 20 puneños, Ayacucho, Apurímac, Arequipa. Entonces, cuando hay eso, cuando salen a las calles a reclamar, cuando hay enfrentamientos, obviamente hay inestabilidad social. Y ahora tenemos el anuncio de una marcha el 19 de julio para la toma de Lima. ¿Mayor inestabilidad? Claro, mayor inestabilidad social. Mayor inestabilidad social. ¿Y van a ir los puneños? Van a ir los puneños. ¿Se les puede decir que no vayan? No se les puede decir. Porque alguien me preguntará, bueno, hay inestabilidad social, no hay paz, no hay justicia social, ¿no es cierto? Precisamente por estos hechos. 20 muertos sin responsabilidad política y sin responsabilidad legal. Y cuando hay responsabilidad política, no quiere decir que al ministro lo van a colgar de un palo y lo van a justiciar. La responsabilidad política es que cuando alguien muere en el Perú, en estos hechos extremos, lo que hace el gobernante es sacarlo al ministro. Lo que hace el gobernante es decirle, señor ministro, usted ha ocasionado, mal o bien, 20 muertos en Puno, en Ayacucho unos tantos, y usted no está preparado para seguir en la cartera del interior o en el defensa. Y se me pone usted a un costado, y se me va usted del ministerio. Entonces, cuando no hay eso, la población se siente burlada, siente que no se está reconociendo su dignidad y sus derechos, porque los ministros se mantuvieron ahí, nadie los cambió y se les ratificó en sus cargos. Nadie dice que la investigación penal judicial termine en 1, 2 o 3, 4, 5 días. Eso tiene sus tiempos para ver quiénes son los responsables específicos de la muerte. Pero cuando en un país
hay eventos de esta naturaleza, lo normal en política es que el gobierno asuma su responsabilidad política. Y esa responsabilidad política es que los ministros sean desaforados. Este gobierno no ha hecho eso. Este gobierno no ha hecho eso. Y la reacción de la población ha sido esa. Permanentemente manifestaciones, viajes a Lima, bloqueo de carreteras, bloqueo de puentes y todo lo demás. Porque esa responsabilidad específica del gobierno no se ha asumido. El Estado es que debía convocar, ¿no es cierto?, para ver una solución, comenzando por establecer la responsabilidad política y luego el diálogo con familiares. ¿Se ha hecho eso? No se ha hecho. Pero fíjense, yo les estoy dando el punto de partida. Es uno de los hechos que trae inestabilidad social fuerte en el Perú, que ha involucrado a todo el país, porque ahora nuestros paisanos puneños están coordinando con otras regiones. ¿Por qué? Porque no les han reconocido sus derechos, y un derecho tan sensible como es el derecho a la vida. ¿Pero qué más hay? Poderes del Estado que no están legitimados. Poderes del Estado que no están haciendo lo que debían hacer. Les pongo un ejemplo. Hace poco se ha aprobado una ley que para ser colaborador eficaz, es decir, para yo confesar un delito y decir con quién otros he hecho ese delito, lo puedo hacer, pero máximo 8 meses. Y si no, esa colaboración eficaz no vale. ¿A quién beneficia eso? A los grandes corruptos, a los que están procesados por delitos de corrupción, a los que recibieron dinero de las empresas brasileñas corruptas desde el gobierno de Fujimori hasta ahora, porque muchos de ellos son colaboradores eficaces y muchos de ellos están en proceso de considerárseles colaborador eficaz. Y si no lo hacen entre 8 meses, esa declaración ya no vale. Entonces, este poder del Estado, que es el Congreso, con su aliado, que es el gobierno, que está de acuerdo con esa ley, que no ha dicho ni pío, porque cuando hay una ley del Congreso y el poder que está al frente ve que es inconveniente para las políticas sobre las cuales ellos son responsables, reclaman. El gobierno no ha dicho ni pío, no ha dicho nada. Está conforme. Entonces, beneficios para los delincuentes de cuello y corbata que se están acogiendo a la colaboración eficaz. Si no pasa los 8 meses y se concluye con la colaboración, su declaración ya no sirve para nada. Una de las tantas cosas, o las otras cosas, que la señora fiscal o exfiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, ha sido inspectorada de la Fiscalía Provincial por el Parlamento. Y que la Corte Suprema de la República, miren, la Corte Suprema de la República del Perú, que obviamente no debe estar tampoco muy aprobada, ha dicho: señor, el Congreso se está metiendo a esferas de la justicia en las que no debe meterse. Y esta señora Zoraida Ábalos la han votado, pero están vulnerando la independencia de poderes. ¿Y por qué la señora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, la han votado? Es que dice que al señor del Castillo, ex presidente de la República, no le abrió investigación. No les ha abierto investigación. Y por eso ha tenido esa omisión y la muerte. Cuando todos los abogados sabemos, y aquí hay exparlamentarios, mis colegas y distinguidos profesores universitarios,
que saben que el artículo 117 es muy complicado de interpretar. ¿Y qué dice el 117? Porque acá hay jóvenes que son de las facultades de economía y que deben saber cómo también tiene ese dinamismo la Constitución, cómo se debe leer la Constitución en temas tan centrales donde ellos también deben participar. El 117 dice, señor, al presidente de la República solamente se le puede investigar por delito de terrorismo, delitos contra los poderes electorales del país, donde no se les deje funcionar bien. 3 delitos. Y no por otros delitos. No se le puede investigar porque así dice el artículo 117. Respecto a esto, algunos dicen, no es cierto. Es cierto que solamente se le puede acusar por estos 3 delitos, pero por otros delitos se les puede investigar, mas no acusar. Hay una controversia. No se ponen de acuerdo la academia, los juristas. Pero por eso le han votado a la señora Zoraida Ábalos, por tener una posición en un tema complicado, en un tema donde hay diferentes funciones o puntos de vista. El artículo 117 es una especie de blindaje a un presidente para que solamente los investiguen por ciertos delitos, por otros delitos no, porque si no los comienzan a denunciar de todo y no los dejan gobernar. Son garantías mínimas que tiene un presidente de la República. Pero no, acá ha dicho el Congreso que esa señora ha incurrido en una infracción, en una omisión constitucional y afuera. Afuera. O los mochasueldos. Los mochasueldos. Eso es gravísimo. Los mochasueldos, ¿no? Que son trabajadores del Congreso, que tienen su sueldo y que varios parlamentarios, sin ninguna justificación y con las pruebas, les recortaban su sueldo o les decían una parte para mí y otra parte para ti. Muchos. Y los sueldos les han dicho, miren muchachos, ustedes solamente tienen 30 días de suspensión en su sueldo y váyanse tranquilos, cuando eso es un delito grave. Cuando yo fui parlamentario la primera vez, a una congresista, creo que era del PPC, de Unidad Nacional, la sorprendieron haciendo lo mismo y la desaforaron del Congreso, la votaron. Había pues un poquito más de escrúpulos. Ahora ya no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos. Y se ha quedado como una especie de falta ética los mochasueldos y se acabó. Entonces, no me van a decir que en esta situación no va a haber inestabilidad social. Hay varios motivos. Hay varias razones. Porque creo que la democracia hay que cuidarla. No hay que entrar en este ritmo, dejar hacer, dejar pasar. Muy peligroso. Porque la democracia, todo se comienza a deformar, se comienza a podrir todo. Normal que te mochen el sueldo, que te roban tal, no hay problema. Inestabilidad social que son creadas por estas desigualdades, porque si a un profesor universitario, yo tengo la seguridad, lo cogen haciendo eso, yo tengo la plena seguridad que lo sentencian por delito. Pero la desigualdad con la que se está tratando crea inestabilidad social. ¿Por qué la gente está así? Por inestabilidad social, desigualdad. No están tratando a todos de igual manera. Entonces hacen marchas, hacen convocatorias en temas tan centrales como los que estoy diciendo. Y
la inestabilidad política, distinguidos jóvenes, distinguidos colegas, ya es eso pues de ligas mayores, ¿no? La inestabilidad política. Yo concuerdo, el presidente Castillo, y le estoy hablando de la reciente historia política del Perú, pero si retrocedemos un poquito más atrás, fíjense, Fujimori, procesado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Toledo, corrupción. Humala, corrupción. PPK, corrupción. Vizcarra, corrupción. Del Castillo, corrupción. O sea, ahí nomás ustedes saquen su línea si tenemos estabilidad política. No tenemos estabilidad política. Han visto que en un periodo corto de tiempo hemos tenido como 3 presidentes de la República. 3. ¿Para qué decir de los gobernadores y de los alcaldes? Muchos de ellos enmarrocados y actualmente en la cárcel. Hay estabilidad política. Las decisiones que se están tomando por las autoridades elegidas por el pueblo son bien hechas o son fallidas. Son fallidas. O sea, ni siquiera decisiones, sino incurren en actos contrarios a la ley, por fines subalternos. Se ensucian las manos. No les interesa nada. No les interesa nada. Entonces hay inestabilidad política. ¿Qué más queremos nosotros? Creo que debemos ser el único país en el mundo que tenemos ese tipo de inestabilidad. Fíjense, muchachos, colegas, les decía a sus compañeros en una antesala que teníamos, bueno, España, Ecuador, ¿qué han hecho estos 2 países? Uno de América y otra de Europa. Han adelantado elecciones. El presidente de Ecuador vio que iba a perder en una interpelación que le hicieron, que dijo, bueno señor, yo adelanto elecciones, porque era una opción que le daba la Constitución para salir del paso. Adelanto elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un político. ¿Por qué? Porque ve que hay inestabilidad política en su país. Hay inestabilidad. Adelanto elecciones. España, el presidente hace unas semanas atrás ha dicho que va a adelantar elecciones. Y en España no se están matando, ni en Ecuador tampoco. Pero ellos son políticos que tienen, yo creo, un poquito de visión de lo que es la política. Y han dicho, a mi país no lo voy a seguir maltratando y vamos a adelantar elecciones. Porque las decisiones que estamos tomando no están siendo acertadas. En el Perú, miren, con todo lo que estamos viendo, dicen, no señores, yo me quedo hasta el 2026, no se hable más. ¿No es cierto? Y el Congreso igual. No, dice, pues, nos han elegido hasta el 2026, con fallecidos, con muertos, con una crisis en el Congreso. Fíjense, el Congreso tiene 6% de aprobación, nunca ha habido eso. 6%. Nada. Debe estar en. Y el gobierno, 12%, la señora Dina Boluarte. 12%. Estamos en inestabilidad política, claro. Amén de los otros asuntos, de la cuestión de confianza, de esos temas que se discuten, que le han quitado la posibilidad al presidente de la República de hacer cuestión de confianza si plantea un tema constitucional. La cuestión de confianza es cuando yo hago un pedido como presidente al Congreso. Y si no me aceptan, cae ese Congreso si me han denegado 2 veces el pedido. Cae el Congreso. Disuelvo el Congreso. Pero ellos se han acomodado solamente por algunos temas, dicen que hay cuestión de confianza y por otros temas no hay cuestión de confianza.
cuestión de confianza. Se van cuidando, pues. Por eso algunos dicen hay una dictadura parlamentaria, porque hacen lo que les da la gana. Se van a pasear por todos lados sin ningún escrúpulo. Entonces hay pues razón para inestabilidad social, que creo que no es asusada por terroristas, porque ese es el discurso de los que están al frente, de los que han causado, que están causando la inestabilidad. Son terroristas comunistas que están infiltrados. Yo no creo que haya terroristas ni comunistas, ni sea el eje del reclamo, lo principal de la manifestación. Puede haber ahí, hay de toda tendencia. Y algunos están ahí, de diversa tendencia. Pero no quiere decir que porque son todos terroristas, ese reclamo tiene una raíz terrorista. El famoso terruqueo. No, hay razones. Porque en Puno hemos estado paralizados mucho tiempo y a pesar de eso han seguido trabajando. No, se están recuperando, no del todo. ¿Se afecta la economía? Claro que sí, el turismo. El profesor hablaba del turismo. He llegado en el avión y había 2 turistas extranjeros. 2. No había más. Se afecta. Pero ¿quién es el responsable que debía promover que eso no pase? El Estado. Pues. Los que gobiernan. Los que gobiernan, pero han hecho todo lo contrario. Han agarrado y dicho, no señor, 2026, que son terrucos, no se habla más y sigamos. Que venga el alcalde tal, el gobernador tal, me voy a tomar foto acá en Ayacucho, no pasa nada. Y en una inestabilidad muy grande, política y social. Política y social. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo superar eso? ¿No es cierto? ¿Cómo superar eso? Yo creo que en primer lugar, los que creemos en democracia, los que queremos que alguito hemos aprendido cuando hemos sido políticos y en este trabajo de la política, todo se soluciona con diálogo. Todo se soluciona con diálogo. Primer elemento. Pero, para que haya diálogo, tiene que haber interlocutores válidos. Porque si no, no puede haber diálogo. Interlocutores válidos para el diálogo. Han visto, había un alcalde de Chucuito Juri, que lo he escuchado anteayer. Miren, hasta el extremo que está llegando la crisis política y hasta el extremo que está limitado el diálogo, que es la arma principal para superar las crisis políticas y sociales. Decía, miren señores, yo estoy acá en el Congreso porque la señora presidenta me ha invitado a estos 7 alcaldes más y han venido a querernos sorprender solamente para la foto y no nos estaba dando ninguna solución a los problemas y necesidades que tenemos. Y por eso, señor periodista, no he ido a la reunión. No hemos ido a la reunión. Entonces yo digo, ¿puede haber interlocutor válido en eso? No hay pues interlocutor válido. Las mismas autoridades elegidas por el pueblo le dicen a la señora presidenta que es la interlocutora válida por antonomasia para evitar este tipo de crisis sociales y políticas. Les dicen, yo no voy a hablar con esa señora. Y es la persona más importante en el Perú. Entonces, ¿cómo se abre el proceso de diálogo? No hay forma. Tienen que entrar otros interlocutores. Y eso, los políticos que hacen política, los académicos lo saben. Pero estos no quieren darse cuenta. Esos no quieren darse cuenta. Ellos piensan que usando el jus imperium del Estado, la fuerza del Estado, se van a mantener ahí.
No tengan la menor duda que Lima el 19 de julio va a estar sembrada de policías y militares. Va a estar sembrada porque ellos tienen la visión de que eso es autoridad y que así se supera las inestabilidades sociales o políticas. Pero no hay diálogo. Y todo se perjudica. ¿Puede haber actividad económica? No, pues, ni las otras actividades. Ni todas las políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? Las que tiene cada ministerio. Agricultura, medio ambiente, transportes, educación, salud. Esas son las políticas de Estado. Y para que funcionen, tiene que haber estabilidad. Porque usted va a Lima, un día hay un ministro, después hay otro ministro, hay un director, y después hay otro director, y no saben por dónde ir. Porque hay inestabilidad social y hay inestabilidad política. Entonces yo creo que para que se abra el diálogo, o tiene que pasar algún milagro y estas señoras digan, oiga, mil disculpas, yo reconozco y asumo mi responsabilidad política y llamo al diálogo, o la segunda opción que todos están viendo y que creo que con eso se hubiera terminado el problema, el adelanto de elecciones. Si la señora hubiera dicho, señor, en el 2024 le hubiera diciendo, adelanto elecciones, saco la ley, uno estaría en estos momentos tranquilo, porque se hubiera visto de que hay un mea culpa, ¿no? Hay un reconocimiento de responsabilidad, de manera tal que yo creo que ese camino está condicionado por esta situación, o por la iniciativa de la señora presidenta, o por el adelanto de elecciones, el tema del diálogo. Lo segundo es hacer cosas indispensables, básicas en las políticas públicas. En las políticas públicas. Avanzar en políticas públicas, aunque eso va a tener un impacto relativo, porque lo principal es esta cuestión política que acabo de mencionar. Sí, hacer las cosas bien en educación, pues. Por ejemplo, tenemos a portas la aprobación del presupuesto nacional. Y tenemos solamente como inversión en educación 4 puntos y no sé cuántos. Hay que aumentar el incremento, el presupuesto en educación. Creo que está en 41.000 millones de soles. Bueno, hay que aumentarlo, porque la educación es básica. Yo les decía a los chicos en el Cusco la otra vez que fui, a ver, ¿cuál es lo primero? Sacarse una nota de 20 o 19 o de 18. Para la educación, lo primero es que el alumno saque 15, 16, 17, 18, 20, o es el conocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento. La nota no refleja mucho. Puede reflejar, claro, pero yo me siento más tranquilo sacándome un 12 y sabiendo que he aprendido en 11 cursos que sacándome un 18 y que tengo vacíos por todo lado. La educación es fundamental para tomar decisiones. Entonces hay que invertir más en educación, en tecnología, en el internet, que algunos países ya están dejando el internet. Suecia o Escocia, creo, están diciendo las tablets a un costado. Ahora están regresando al papel, porque ven que los chicos, en vez de sumar, restar, apretan un botón y apretan otro botón y sale el resultado al toque. O en el no, o el Powerball hacen una estadística y la estadística sale al toque. Entonces, el cerebro no está funcionando mucho y están regresando al papel. Pero necesitamos internet para los chicos, porque de ahí sacan información. Y en el Perú tenemos un internet, pero que da pena. Lento, que a veces no carga. Los chicos cuando estoy en clase me dicen, no puedo abrir la cámara porque no da, no puedo comunicarme, no puedo conectarme. Entonces hay que invertir, claro que sí. En el campo, aquí están sacando, en Ácora, están sacando ajos, fresas y no sé qué más. Aguaymanto he visto que estaban cosechando el otro día.
hay que darle valor agregado a los productos. He visto a chicos de Quillabamba que han traído chocolate, ¿no? Están vendiendo chocolate para comer y chocolate en agua. Están haciendo, están transformando la materia prima. Pero en muchos lugares no hay eso. El agricultor vive con lo que puede. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero el gobierno y el Congreso están yendo por otro camino. Están yendo por otros caminos. Entonces, las políticas públicas, las políticas del Estado. ¿Qué diferencia entre una política pública y una política del Estado? La política del Estado es lo que cada ministerio tiene que hacer como responsabilidad. Y las políticas públicas, y ahí puede estar la universidad y pueden estar los jóvenes, es cuando esas políticas el Estado las dialoga y las consensúa con la sociedad civil. Esas son políticas públicas. Por ejemplo, tenemos en el Perú, que puede ser, ha debido ser un elemento para lograr cierta estabilidad, el Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Es un foro que los convoca el Estado, el gobierno, a todos los partidos políticos, todos los ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, el Sindicato de Trabajadores, el Sindicato de Empresarios. Y ahí se ponen de acuerdo. ¿Qué hacer? Eso no ha servido para nada. Todos calladitos. Cuando en estas coyunturas debía hacerse algo con el Acuerdo Nacional. Entonces, fíjense, en cuestiones sociales sí se puede hacer cosas utilizando las políticas públicas, pero el limitante es este reclamo de la legitimidad del gobierno y la legitimidad del Congreso, que es una tremenda piedra que está en el camino. Y finalmente, en las reformas del Estado, las reformas políticas, ¿se puede hacer algo? Claro que sí. Claro que sí, para elegir mejor a los gobernantes. Primero, hay que reconocer, todos los partidos políticos están en crisis. Todos. No se salva ni uno. Yo soy de Acción Popular, ustedes saben. Mi partido está en crisis. Yo salgo a deslindar permanentemente con algunos congresistas. Permanentemente. ¿Está en crisis? Claro que está en crisis. Verlo a un congresista de Arequipa que lo votan, pero tiene que ser estudiado por la fuerza pública para que no lo linchen. Crisis política, clarísima. O hay una señora que habla tontería y media, con tanta soberbia. No se puede estar de acuerdo, eso no es política. Pero los partidos políticos están en crisis. Entonces, cuando nosotros elijamos, tenemos que elegir bien. Tenemos que elegir bien. Sin dádivas. Esto, por ejemplo, esta es una cuestión que hubiera resultado positivo si lo mantenía. Ni un solo sol, ni un centavo en las campañas electorales. No es que tienen arbolitos, gorritos, tienen que llevar las ferias, los sorteos, pueden dar hasta 12 soles un regalo. O sea, le han puesto hasta precio cuando un político va a sus campañas y puede entregar 2 kilos de azúcar, 2 kilos de arroz, 12 soles. Eso es veneno. Eso es como pretender comprar el voto a las personas. Eso se dijo 0 dádivas y se reformó. No, dijo, pobrecitos que vayan nomás con sus dádivas. Y reformaron la ley, pero más reformaron. Hicieron una contrarreforma. O los políticos, yo creo que a este nivel los políticos debían pasar por un examen. Un examen, conocimientos, ética y psicológico. Porque hay algunos que incluso son no adictos a ciertas cosas que ahí están. ¿Cómo van a gobernar bien?
Si ustedes revisen el Congreso, van a ver que creo que hay un solo partido que no tiene como líderes, dice, no, yo me niego a creer eso de líderes. Yo creo que más de líderes son cabecillas. Cabecillas. Toditos están investigados por corrupción. Todos, revisen. Unos de que están en Estados Unidos, no voy a dar nombres, otros, como 2 o 3 acá en el Perú por corrupción. Una desgracia. O sea, yo digo, con partidos políticos que tienen cabecillas, ¿qué estabilidad política pudiera haber? Ninguna. Ninguna. Entonces, yo creo que para salvar la fiesta, como dice la elección, con estos partidos que tenemos, por lo menos un examen de conocimientos, que tengan la película clara a qué vamos a gobernar o a legislar, ética y psicológico. Porque si no, vamos a tener más de lo mismo. Aquí tengo colegas que saben que en el Parlamento siempre ha habido cuestiones que no han respondido a la altura de las circunstancias. Entonces yo creo que el examen es fundamental. Personas que no le deban al Estado. Tenemos autoridades que le deben al Estado. Es como ustedes, hay un inquilino que no les paga y al inquilino lo ponen administrador de su negocio. Y aquí hay gente así, han sido elegidos para que administren grandes ciudades. Morosos, que no pagan impuestos por millones de soles. O sea, persona que le debe al Estado o que haya cometido un delito en agravio del Estado, no debe regresar al Estado, debe tener muerte civil para el Estado. Porque no hay otra forma. No dicen pobrecitos. No, para los delitos graves nomás hay que darles muerte civil, pero para los delitos así nomás, regulares, pequeños, no, es una exageración. No, señor. Si nosotros queremos cambiar el país, a grandes medios, a grandes males, grandes retos. Persona que le ha cogido un solo centavo al Estado, que se vaya a dedicar a cualquier costa, a negocio, pero no debe regresar al Estado. Es muy peligroso. Acá tenemos empresas que le han robado millones de soles y siguen contratando con el Estado. Las empresas también que hayan infringido contra el Estado también no deben volver a contratar con el Estado. Y se van cambiando las cosas. A muchos les gusta Bukele, ¿no? Bukele ha agarrado a todos los pandilleros y los ha metido a toditos. Bueno, un muchacho, el otro día estuvimos conversando, me dice, no, señor abogado, me dice, usted está yéndose contra la presunción de inocencia. Presunción de inocencia, a eso se los deben meter, porque si les han comprobado algún delito, pero así nomás a toditos adentro, está usted vulnerando la presunción de inocencia, porque muchos de ellos pueden ser inocentes. Pero yo digo, yo puedo aplicar eso en otros ámbitos sociales, ¿no? Entrar a la universidad y llevármelo a todos los chicos que hagan estado en una manifestación, sería una locura. Pero si yo encuentro en lugares ya no determinados, personas que están con sus tatuajes, con sus rayas, ahí preparando un asalto, yo no sé si estoy vulnerando la presunción de inocencia. Eso se llama delitos de peligro. Es decir, es peligroso que lo tenga ahí 40 desaforados ahí, listos para dar un golpe. No han hecho nada, pero están poniendo en peligro a la sociedad. Delitos de peligro. ¿Se puede hacer eso? Claro, pero acá son pobrecitos. Y es que yo creo, ya la experiencia que tengo, con los años que hemos estado en el Congreso, que eso no es por casualidad. Hay muchos políticos que tienen yaya, que tienen rabo de paja. Y esas leyes les hacen daño. Pues. Ellos quieren tener el campo abierto.
fuertes, severas para controlar la delincuencia. Porque no se olviden, había una parlamentaria, no voy a decir su nombre, pero ustedes la van a ubicar rapidito, que recibía los tamalitos. Los tamalitos, ¿no? De mafias de municipios. Mes a mes son los tamalitos. ¿Y eso qué cosa es? ¿Eso es política? Eso es delincuencia común. Entonces no les conviene a los políticos que haya también leyes en contra de delincuencia, porque muchos de ellos trabajan con otros delincuentes. Y todo lo pasan por agua fría. Hacen unas leyes, pero que no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, esas cosas se pueden hacer, claro, pero necesitamos representantes del pueblo que sean bien elegidos. Y ese es uno de los retos que también va a cambiar la inestabilidad política y social en el Perú. Que el pueblo elija bien. No por lo que le vino a decir o que se levantó en armas. No. Trayectoria. Ustedes lo conocen a sus profesores y los profesores lo conocen a ustedes. Y los profesores van a elegir al mejor alumno en algún momento porque saben su trayectoria. Y ustedes van a elegir al mejor profesor porque saben la trayectoria de ellos. Así se elige en política. No porque es el padrino que me ha ofrecido trabajo, no. Porque eso nos da resultados como estos. Miren lo que pasó, segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Miren, y a mí me dijeron, hay que votar por el mal menor. Yo dije, no voy a votar por el mal menor, porque el Perú necesita un hombre que sea bien elegido, una opción que sea la mejor. No es que usted se está poniendo de costado. No, señor, no me estoy poniendo de costado. Usted me está eligiendo que me tire al barranco por este o por el otro lado. Y yo no voy a hacer eso. Y miren lo que resultó. Miren lo que resultó. En un lado, una señora que tiene muchas acusaciones de corrupción, y en el otro lado, una persona que se notaba que no tenía capacidad para gobernar, si eso era notorio, que le faltaban muchas cosas. Notorio. Bueno, entonces hay que elegir mejor para superar esta inestabilidad política y social, que no es tarea fácil, muchachos, pero se le puede comenzar, se puede realizar cosas, ¿no? Desde la universidad, eligiendo bien, y desde el lugar en que nosotros nos encontramos, haciendo las cosas que debemos hacer. A nosotros los políticos también nos corresponde hacer ciertas cosas, que duda cabe. Yo me estoy manteniendo ahí, mal o bien, pero trato de hacer las cosas para que pueda contribuir con mi país. Y feliz pues cuando vengo a la Universidad de Puno, porque sé que estoy con mi alma mater, estoy con los jóvenes de Puno, de Arequipa, de Tacna, del Cusco, de Quillabamba, y uno ahí se oxigena y se refresca y le da más ganas de seguir adelante para luchar conjuntamente. Así que, pero tenemos, miren, hemos tenido problemas y el Perú ha crecido el año 2022 2.2%. A pesar de los problemas que tenemos, miren lo que les hemos contado, tratado de hacer un resumen. Hemos crecido económicamente. Imagínense, con un buen gobierno, ¿dónde estaríamos? ¿En qué lugar estaríamos? Así que todo no está mal, hay inconvenientes, pero tenemos potencialidades también. Recursos naturales, la gente que trabaja, nuestros hombres y mujeres profesionales, y ustedes, pues, mis queridos y estimados jóvenes, que están para caminar adelante juntos. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga.